Esto es el aerogel, el sólido más ligero y con menos densidad del mundo. Esta pieza tiene una masa de solo 1.22 gramos. Posee tan solo algunas veces la masa del mismo volumen de aire, lo que tiene sentido porque es 99.8% aire. De hecho, algunos aerogeles son tan livianos que si extraemos el aire, serían menos densos que él. Hace mucho que estoy fascinado por los aerogeles y viajé a la empresa que los fabrica en Boston para averiguar por qué se inventó el aerogel, de qué está hecho, por qué es tan buen aislante térmico y para qué se utiliza. Bien, intentaremos un experimento para demostrar el poder de aislación del aerogel y por aquí tenemos dos dispositivos, uno con una placa de Petri de vidrio y otro con aerogel por encima. Ambos están hechos de sílice, pero con estructuras físicas muy diferentes. Veremos cuánto demora en derretirse este conejo de chocolate con un mechero Bunsen. Para ver este experimento tenemos una FLIR T1020 que puede ver temperaturas superiores a 2000 grados Celsius. Parece que está muy caliente. Sí, puedes ver que el vidrio realmente se está calentando. Y tan solo después de un minuto. Comienza a humear. Oh, ok. Definitivamente se está derritiendo y humeando. Oh, sí, aquí vamos. Diría que es la fase de cambio. El chocolate se vuelve líquido. El conejo está humeando. Por aquí, de hecho, el conejo está derritiéndose y... mira, ahí se está inclinando. Bien. Creo que podemos decir que está derretido. ¿Qué es eso? ¡Oh! Justo a tiempo. Diría que cumple la teoría del fallo. No solo se derritió rápidamente, sino que la placa de Petri se rompió por la expansión térmica. Ahora intentemos con aerogel. Entonces, ¿cómo se inventó el aerogel? En 1931, un profesor llamado Samuel Kistler hizo una apuesta con un colega, Charles Lerner. La apuesta giraba en torno a las gelatinas, como la de maní o la de cerezas. Lo que sucede es que las gelatinas son, de hecho, una combinación de líquidos y sólidos. Es decir, en su mayoría son líquidos, pero se insertan dentro de esta estructura 3D sólida. Si piensas en un gel como la gelatina, tiene una estructura con nanoporos que le da la rigidez, y es el 1% del gel. La apuesta era así. ¿Puedes extraer el líquido de una gelatina sin afectar la estructura sólida? Es decir, si solo evaporas el líquido, la estructura sólida se encogerá, porque se removieron las moléculas líquidas y se atraerán unas a otras y luego a la estructura sólida a su alrededor, básicamente encogiéndose desde su interior. Samuel Kistler resolvió el problema de dos maneras. Primero se dio cuenta que podía reemplazar un líquido con otro dentro de la gelatina lavándola cuidadosamente. Entonces podría cambiar, digamos, agua por alcohol. Y luego, si toman la gelatina y la colocan en un recipiente de alta presión, llamado autoclave, al calentarla al punto de alta temperatura y de alta presión llamado punto crítico del líquido, transformará ese líquido en semilíquido y semigaseoso llamado fluido supercrítico. A esta altura ya no tenemos una distinción entre líquido y gaseoso. Esas moléculas ya no se juntan unas con otras. Cuando se despresuriza el recipiente, esa estructura sólida, ese 1% de masa del gel, se mantiene intacto excepto por el hecho de que donde había poros con líquido, ahora hay gas. Y esa estructura sólida, esos nanoporos sólidos, se llaman aerogel. Kistler publicó el descubrimiento en Nature en 1931. Se está calentando bastante, por lo que vemos en la cámara térmica, pero al cabo de 3 minutos no vemos ningún signo de que el chocolate se derrita. Bien, tomaremos una termocupla y verificaremos la temperatura por debajo del conejo, debajo del aerogel, y veremos cuál es la temperatura de la llama. Puedes ver que partes del conejo están comenzando a calentarse, pero no la base, sino alrededor del conejo. Exacto. El calor convectivo se mueve hacia arriba y alrededor del aerogel. Y puedes verlo como se pone rojo. Y a los 4 minutos, el conejo está un poco blando. Pero aún está muy bien, considerando lo fácil que es derretirlo. ¿Puedo poner mi dedo ahí? Ten cuidado. No está caliente, está frágil. Correcto. Pero sí, se puede tocar. Sí, solo está tibio al tocarlo. Él creó aerogeles con todo tipo de cosas. Los creó con huevos, los creó con goma, con nitrocelulosa, y entre ellos estaba el sílice. De hecho, aquí en la mesa tengo algunos ejemplos de geles de sílice. Es un gel húmedo de sílice.
Es como gomoso y puedo hacer un hueco en la pieza. Tiene 97% de alcohol dentro de sus poros y el restante 3% es sílice amorfo sólido. ¿Puedo tocarlo? Sí, por supuesto. Es gomoso, no es fuerte. ¿Entonces lo rompí o ya estaba quebrado? Sí, tú solo... Oh, wow. Se quiebra muy fácil, se desmenuza. El próximo paso es reemplazar el alcohol en el gel con el dióxido de carbono líquido. Estamos a punto de ver CO2 líquido. El CO2 líquido tiene la ventaja de ser ininflamable y además tiene una temperatura crítica baja. Ábrelo y... Sí, veo cómo se está llenando. Sí, se está llenando. Aquí vamos, solo otro solvente. Puedes ver que está mucho más frío en la parte superior. ¿Qué temperatura tiene en la base? Marca 600 en este momento, 600 grados Celsius. 600 grados Celsius. Son 1250 grados Fahrenheit. Wow. Nota cómo se está derritiendo el conejo. Se está derritiendo en el borde donde está el calor. La llama está trepando por encima. Sí, eso es... Oh, Cayó el conejo. No es un mal resultado. no, no es nada malo. Me gustaría probar un poco de chocolate. ¿Está caliente? Está tibio y delicioso. Como una fondue. Estuvo increíble. Cuando el CO2 líquido llene todos los poros del gel, será momento del punto supercrítico. La primera vez que vi un fluido supercrítico fue, diría, una experiencia espiritual. Llegaremos a eso ahora. Me encanta cómo te gustan estas autoclaves. Me encantan los aerogeles. Para crear un fluido supercrítico podemos calentarlo con un secador de pelo. Cuando nos acercamos al punto crítico, la superficie del líquido se vuelve opaca. Extraño, ¿no? Hay como ondas extrañas allí. Lo aceleraré para que puedas ver cómo la superficie desaparece. Estamos mirando un fluido supercrítico de CO2. En este estado, el dióxido de carbono puede descargarse sin afectar la estructura sólida y lo que queda será aerogel. Si observamos al aerogel con un fondo claro, es casi imposible de ver porque es casi transparente. Pero si lo hacemos con un fondo oscuro, veremos que tiene un color apenas azulado. ¿Lo pueden ver? Y es azulado por la misma razón que el cielo es azul, porque todas esas minúsculas estructuras en nanoescala dispersan la luz de acuerdo con la dispersión de Rayleigh. Y la intensidad de luz disipada es proporcional a 1 sobre la longitud de onda a la cuarta potencia, lo que implica que dispersa longitudes de onda más cortas como el azul, mucho más que el amarillo o rojo. Y por esa razón el aerogel parece opaco en la luz ultravioleta y transparente en el infrarrojo. Bien, ¿cómo crees que se verá si lo sostengo arriba hacia el cielo azul? ¿Qué crees que veremos? ¿Se verá ultra azul? No, se ve amarillo. Y es porque el aerogel está dispersando la luz azul y lo que pasa a través y llega a tus ojos es la longitud de onda más larga, como el amarillo o el naranja. Básicamente es el mismo efecto del atardecer. Cuando vemos el color amarillo o naranja en el atardecer, es porque la luz azul ha sido dispersada por la atmósfera, por la cual debe pasar para llegar a nuestros ojos. Entonces, mirar al aerogel contra el cielo azul es como tener un atardecer portátil. Los poros a nanoescala del aerogel son, además, los que generan una buena aislación térmica. Es increíble. ¿Parece caliente? Está caliente. Podrías pensar que, ya que el aerogel está compuesto por aire, 99% de aire, tendrá las mismas propiedades térmicas del aire, pero eso no es correcto. De hecho, es un mejor aislante que el aire. Eso sucede porque el ancho de sus poros es menor a la distancia promedio en la que viajan las moléculas de aire antes de colisionar con algo. Es lo que llamamos ruta libre. Por lo tanto, es muy difícil para las moléculas calientes de aire rápido debajo del aerogel poder pasar a través de él y transferir el calor a la superficie del aerogel. A esto se le llama efecto Knudsen. Es muy extraño porque no esperas que algo tan transparente pueda bloquear el calor tan efectivamente, pero lo hace. Y es por eso que la NASA utiliza aislación con aerogel en el Sojourner Rover, el Spirit, el Opportunity y el Curiosity Rover y planean utilizarlo en futuras misiones a Marte. ¿Por qué se necesita aislación? Por la electrónica, porque no quieren que los componentes eléctricos se enfríen durante las noches en Marte. La NASA también utiliza aerogel para usos más exóticos
como atrapar polvo de un cometa como parte de la misión Stardust. Entonces las partículas viajan a unos 6 kilómetros por segundo hacia el aerogel. Cuando lo golpean, ya que es un material con muy baja densidad y muy poroso, las partículas de hecho ingresan al aerogel y viajan a través de él. Básicamente destruyen la red que crea el aerogel y pierden energía en ese proceso. Y finalmente se detienen. Es muy bueno para capturar partículas porque si una partícula como esa golpea una superficie sólida, se detendrá inmediatamente. Se vaporiza. Y se vaporiza. Entonces, ¿esperamos ver aerogeles en nuestras vidas cotidianas pronto? Una de mis típicas bromas es que cuando construyan rascacielos en la Antártida utilizarán aerogeles como aislación térmica. ¿Por qué lo dices? Bien, porque la eficiencia en la aislación térmica es muy importante. Allí hace mucho frío. Claro. Entonces, en lugar de tener, ya sabes, 3 metros de aislante de fibra de vidrio, tendrán 15 centímetros de algún tipo de aerogel. Los científicos actualmente trabajan para reducir costos y aumentar la durabilidad. Y eso es verdad, tiene algo de elasticidad. Sí, aquí vamos. Se quiebra fácilmente. Hemos hecho un gran progreso. Por ejemplo, el aerogel de sílice original es hidrófilo. Aquí vamos. Bien, esto es aerogel hidrófilo. Bien, cuando hacemos esto, ¿la pieza de aerogel se arruina? Sí, bastante. Pero hay formas de hacerlo a prueba de agua. Si quieres ver más sobre esta y todas las próximas generaciones de aerogeles, suscríbete al canal y este podría ser el comienzo de la trilogía del aerogel.